Entonces, recordemos que vamos a encontrar pues cómo realizar la tabla de frecuencia de datos agrupados. Le traté de dejarlo más al detalle, ¿cierto? Con un ejemplo allí, las siglas, ¿cierto? La nomenclatura que estamos usando, ¿de acuerdo? Luego, cómo calcular media, mediana y moda. Obviamente, esto que está acá es la fórmula que debemos nosotros usar en Excel, ¿de acuerdo? Porque en Excel, efectivamente, cuando yo tengo un conjunto de datos, yo le puedo decir al que me calcule media, mediana y moda, pero resulta que eso es si tenemos los datos. Resulta que si no tenemos los datos, pero tenemos solo la tabla de frecuencias, me explico. Si no tuviéramos, por ejemplo, estos datos, sino que nos dieran de una vez automáticamente solo la tabla de frecuencia, o sea, nos dieran solo esto, no podríamos entonces nosotros calcular media, mediana, moda, como lo hacemos nosotros tradicionalmente, que sería seleccionar los datos y calcular media, mediana y moda, que Excel no lo hace automáticamente. Por eso, si solo tenemos la tabla de datos y con ella vamos nosotros a calcular media, mediana y moda, ¿qué debemos hacer? Entonces, seguir los pasos que están acá, que nosotros hicimos en clase. Entonces, recuerdo para todos, y claro, hago un recorderis, no pasa absolutamente nada. Entonces, para calcular la media aritmética, entonces recordemos que necesitamos calcular Y sub I, que Y sub I, recordemos que es la marca de clase, punto medio del intervalo. O sea, voy a tomar el ejemplo muy amablemente que me envió Valentina, y tenemos, por ejemplo, ellas tiene este intervalo, ¿cierto? De 31 a 41, entonces el punto medio sería la marca de clase, sumar 31 más 41 y dividirlo entre 2. De ahí ella obtuvo ese 36, que es la suma efectivamente de esos dos valores, límite inferior, límite superior del intervalo, y lo dividimos entre 2. Así obtuvo el 36 y todos los demás. Luego lo multiplicó, perfecto, hizo la suma y calculó la media aritmética, que fue básicamente coger ese valor y dividirlo por 60. El total de datos que ella tiene y de este ejercicio en particular, o para que le haya tocado algo semejante. La moda, entonces, la moda efectivamente, en este caso, la moda, pues aplicando nosotros la regla que está acá, mire, vean, tal cual vamos a aplicar esa fórmula. La moda sería límite inferior del intervalo, pero ¿cómo hago para saber, profe? ¿Cómo hago para saber con qué intervalo voy a trabajar? Recordemos que la moda es el dato que más se repite, entonces debo buscar en la frecuencia absoluta en la tabla, ¿cierto? Debo buscar aquí en la frecuencia absoluta, mírelo bien, ¿cuál es el dato que más se está repitiendo? Entonces, en este ejemplo, estamos viendo que hay una repetición de 18, ¿cierto? Hay 18 que, entonces, pues depende del ejercicio que estemos trabajando. Entonces, en este caso, los siguientes son los datos de los ingresos de los ejecutivos en marketing de una empresa X, ¿cierto? De Estados Unidos X, que está representado en miles de dólares. Entonces, ahí están los 70 salarios de los ejecutivos en marketing. ¿Listo? Entonces, quiere decir que hay 18 personas, este 18 que estoy seleccionando, quiere decir que hay 18 personas que están devengando un salario entre 71 y 81. Pero ¿cómo hago para saber? Es un rango muy grande, 71 y 81. ¿Cómo hago yo para saber cómo están distribuidos esas 18 personas? O sea, ¿cuántos hay de 71? ¿Cuántos hay de 72? ¿Cuántos devengan 73? ¿Cuántos devengan 74, 75, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero que tenemos que mirar entonces es la frecuencia absoluta. Y en la frecuencia absoluta lo que vamos a hacer entonces es buscar el dato más alto. En este caso, la mayor cantidad de repeticiones. ¿Por qué? Porque tenemos la definición de moda, el dato que más se repite. Entonces, en este caso, el dato que más se repite es 18, ¿cierto? De toda la frecuencia absoluta, el dato que más se está repitiendo son 18. O sea, hay 18 personas que se ganan entre 71 y 81. En el primero, este quiere decir que hay 9 personas que se están ganando entre 31 y 41. Este segundo dato, ¿cierto? Quiere decir que hay 6 personas que se están ganando entre 41 y 51. ¿Cuál es la mayor repetición de todas? Ah, bueno, 18. Quiere decir entonces que voy a trabajar la fórmula de la moda, la voy a trabajar con esa fila. Entonces ya puedo sacar el límite inferior del intervalo, porque ya lo tengo organizado, que sería en este caso 71. Límite inferior del intervalo para hallar la moda. Entonces ya tengo el 71 allí. Entonces miren, reemplazo en esta fórmula el 71. Listo. Luego la C, que es la amplitud. La amplitud ya la tenemos, ¿cierto? Porque ese dato ya se calculó previamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí la amplitud es 10.
Entonces, en este caso, para este ejemplo, la C va a ser 10. ¿Quién es delta 1? Que es este mismo que está acá abajo. ¿Quién es delta 2? Entonces, delta 1 no es nada más que aquí dice, vea. Delta 1 es la resta entre FI, o sea, la frecuencia absoluta de la fila donde estás trabajando, y el anterior. Ah, ya, entonces ese delta 1 es la resta entre la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda menos el dato que hay anterior de la frecuencia absoluta. En este caso, ¿en qué fila estamos trabajando? Para este ejemplo, en la 5. F sub i, que es este señor, la frecuencia absoluta, ¿cierto? Este estaría siendo el papel de FI, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros dijimos que es la resta entre la frecuencia absoluta donde estamos trabajando y la anterior, que en este caso sería 17. 18 menos 17 tendríamos 1. Listo. Quiere decir entonces que en esta fórmula aquí arriba ya tendríamos un 1, que es este mismo valor que está acá abajo, que sería 1. Listo, perfecto. ¿Quién sería delta 2? Delta 2 sería, es la resta entre la frecuencia absoluta que estamos trabajando en la fila donde estamos trabajando y el siguiente, la resta entre esa fila y el siguiente. Vamos a ver entonces. Ah, ya estamos trabajando en esta fila, la frecuencia absoluta es 18, 18, ¿cierto? En este caso, menos 3, la frecuencia absoluta, menos la siguiente, o sea, 3. 18 menos 3, ¿cuánto sería? 15. Entonces la moda ahí, el delta 2 sería 15. Entonces ya tenemos los datos para meter la fórmula. Entonces nosotros le diríamos límite inferior del intervalo, que sería en este caso, para este ejercicio, estamos trabajando con esta fila 5, sería 71. Entonces eso es lo que hacemos nosotros en la moda. Y aquí ya podemos decirle a él que nos haga esa operación. Mire, vean. Entonces estamos trabajando límite inferior del intervalo, 71. Muy bien. Luego, más G22, que en este caso es, el G22 está haciendo el papel de la amplitud, siguiendo la fórmula, por delta 1, que sería G29, la fila donde estoy, menos la anterior, muy bien, sobre G29, que es el mismo valor que se coloca acá, más, siguiendo la fórmula, vea, delta 2, que sería la fila donde trabajo, menos la siguiente, la fila que trabajo, menos la siguiente. Perfecto, doy enter y efectivamente tengo entonces que el salario más pagado para este ejemplo de esos 70 empresarios ejecutivos en marketing es de $71,000, o bueno, eso está en qué, ingresos está en dados en miles de dólares, entonces son $71,000. Listo, perfecto. Vamos ahora con la mediana. La mediana igual, entonces si buscamos acá, entonces ya tenemos la mediana. La mediana, ¿quién es? El punto medio, ¿de acuerdo? Vuelvo y repito. Cuando lo estamos haciendo en una tabla de datos agrupados y no tenemos los datos, por así decirlo, entonces lo que usamos es la tabla para, a partir de la tabla, encontrar la mediana, que es lo que estamos haciendo y lo que en este momento nos importa mucho, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente tenemos la regla, la regla para poder encontrar la mediana, en donde nuevamente sabemos que LI pues es el límite inferior del intervalo donde vamos a trabajar. C sería la amplitud. N sobre 2 pues es la cantidad, N es la cantidad de datos que estamos trabajando dividiendo 2. Menos, mire esta FI mayúscula menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Esa FI mayúscula, mire que es esta misma, quiere decir frecuencia absoluta acumulada, diferente a esta FI minúscula, frecuencia absoluta. Y menos 1 en estadística quiere decir el dato anterior. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la fila donde yo voy a trabajar. Entonces, para ello necesito saber primero en qué fila voy a trabajar. Entonces, en este caso, voy con este ejemplo. Ya tengo los datos acá listos. Al tener los datos aquí listicos, ¿cierto? Entonces, y tengo mi tabla ya organizada, entonces voy a calcular la mediana. Entonces necesito n medios, listo, que es la cantidad de datos dividido 2. N medios. Entonces recordemos que la cantidad de datos que nosotros tenemos en este caso son, total de datos a trabajar, son 60 datos, ¿cierto? Entonces de aquí nosotros decimos que 60 dividido 2, aquí es minúscula n medios, cantidad de datos, ¿cierto? Entonces sería 60 dividido 2, eso me daría 30. Perfecto. Aquí necesito este dato. ¿Cómo voy a sacar este dato? ¿Cómo voy a sacar esta FI minúscula? ¿Cierto? ¿Cómo saco ese dato que está ahí? ¿Cómo encuentro este valorcito que está ahí? ¿Cómo llego a él? ¿Cómo llego en teoría a ese dato? Vamos a ver si es correcto ese dato 39.
Entonces, lo que tengo que hacer primero es identificar con qué fila voy a trabajar. Entonces, eso me lo va a decir n sobre 2. En esta fórmula, n sobre 2, que es el total de datos dividido 2, me va a decir en qué fila voy a trabajar. Entonces, en este caso, 60 dividido 2 me dio 30. Quiere decir entonces que debo ir a buscar siempre para hallar la mediana, ese 30, ¿dónde lo debo ir a registrar y a buscar en la tabla? Lo debo ir a buscar en mi frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta acumulada debo buscar ese 30. ¿Y ese 30 qué va a significar? Como en los datos que estoy trabajando son 60 ejecutivos, entonces voy a buscar la mitad de esos 60 ejecutivos del día 30, entonces voy a buscar dónde están los 30 ejecutivos. Entonces, como la frecuencia absoluta acumulada, este 9 indica que hay 9 ejecutivos que están devengando 31 a 41 salarios, ¿cierto? Miles de dólares. 15 quiere decir que en este caso hay 15 y se va sumando con el anterior, porque sería los 6 que están entre 41 y 51 más los 9 que están entre 31 y 41, ahí están los 15. Y 22, ¿qué significa ese 22? Que ahí están contemplados tanto los 9 que ganan de 31 a 41, como los 6 que ganan de 41 a 51, como los 7 que ganan de 51 a 61. En total ahí van contados 22. Entonces yo diría que hay 22 que ganan entre 31 y 61. La pregunta es, en esta fila ya están contemplados los 30. ¿Por qué 30? Porque eso fue lo que nos dio. Y dependiendo de la cantidad de datos que cada uno tenga. Entonces lo primero que tiene que hacer es buscar este número, dónde está contenido este número en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces me voy que en esta no, porque aquí solo hay 22 y me están pidiendo 30. Si me voy a la siguiente fila de la frecuencia absoluta acumulada, 39. ¿Qué significa ese 39? Que hay 39 ejecutivos que están ganando entre 31 y 71. Quiere decir que ahí ya está metido o está incluido está el ejecutivo número 30. Por eso voy a trabajar con la fila, en este caso con el intervalo 4. Porque este 39 me dice que ahí llevo contabilizados desde el primer, ¿qué le digo yo? Ejecutivo en marketing, ¿cierto? Hasta el ejecutivo número 39. O sea que ahí debe estar el número 30. ¿Quién será el número 30? ¿Cómo lo vamos a descubrir? Entonces eso es lo que la fórmula nos va a hacer. Entonces voy a trabajar con esa fila. Y al trabajar con esa fila, entonces yo ya sé el límite inferior del intervalo. O sea, ya sé que es 61. Límite inferior del intervalo, entonces ya sé que es 61. Entonces aquí corrijo, 61. Listo. Muy bien. Sigo. Frecuencia absoluta de ese intervalo. Bueno, ya sé que la frecuencia absoluta del intervalo que estoy trabajando, que en este caso es el cuarto, es frecuencia absoluta 17, aquí está. Entonces trabajo aquí frecuencia absoluta 17. Listo, perfecto. Amplitud ya la tengo, la amplitud sabemos que es 10 y la frecuencia absoluta acumulada anterior a la fila donde estoy trabajando. Recordemos que ese es el F sub i mayúscula menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior a la fila donde estoy trabajando. Entonces, ya sé, como estoy trabajando con la fila 4 y eso me dio 39, el anterior será 22. Aquí está el 22, entonces aquí sería 22. Listo. Luego verifico entonces ya mi fórmula, ¿cierto? Y simplemente cojo esta fórmula y la introduzco en Excel. Lo programo para que me haga ese cálculo. Límite inferior del intervalo, que en este caso sería ¿quién? Sería 61, ya lo he sacado. La C, que es la amplitud para este ejercicio, vale 10. N sobre 2, que nos dio 30. F sub i menos 1, que ya sabemos que es 22. Y la frecuencia absoluta, ¿cierto? F sub i de la fila donde estoy trabajando, que es 17. Introduzco esta fórmula en Excel, lo programo, no tiene nada del otro mundo y ya lo tengo acá. Entonces aquí tengo. De igual forma, que me saque esos datos. Bueno, listo, ya los tengo acá, ya los he calculado cada uno, pero le puedo decir que me los saque de la tabla. Si yo quiero hacerlos aquí organizadamente, listo, perfecto. Y me está dando entonces este valor, la mediana. Quiere decir que el 50%, ¿cierto?, de esos ejecutivos ganan, ¿cierto?, o su salario sería entre el valor mínimo, que ¿quién es el valor mínimo? Entre 31
¿hasta cuánto? 65, o al contrario, ganan menos de 65 hasta 31. Eso sería para calcular la mediana. De igual forma, ¿cierto? Se puede calcular exactamente igual los deciles y los cuartiles. Se aplica la misma fórmula de la mediana, nada más que aquí, para hallar los cuartiles, entonces sería I, el número de cuartil que voy a hallar. Si es cuartil 1 por n dividido 4, n total de datos. Si es el cuartil 2, entonces aquí sería 2, ¿cierto? Por el total de datos dividido 4. Y la fórmula es exactamente lo mismo de la mediana. Tengo que ir a mirar con este en qué fila se encuentra, ¿cierto? Y lo mismo para los deciles, se divide entre 10. N, ¿cierto? El total de datos 8. En este caso, vamos a hallar el decil 8, por ejemplo. Ahí le puse un ejemplo para hallar el decil 8. Ya, perfecto, muy bien. Entonces sería el decil, si queremos calcular el decil 8, entonces aquí le ponemos 8. Si queremos calcular el decil 1, entonces aquí le ponemos 1. Decil 1, ¿qué quiere decir? Pártame la muestra en 10 partes, ¿cierto? Iguales, cada una del 10%. Y n, el total de datos dividido 10. Y exactamente este dato lo buscamos en la tabla, igual como hicimos la mediana. La desviación estándar y la varianza. ¿Qué les sugiero yo? Que la fórmula reducida es la más rápida para hacerla en Excel, ¿cierto? Entonces aquí debemos calcular y sub i, que es la marca de clase, ¿cierto? La marca de clase la debemos elevar al cuadrado, multiplicarla por f sub i, frecuencia absoluta, y sumarla. ¿Listo? Bueno, entonces para hallar la varianza. Entonces por acá, si quiere, yo puedo agregar una columna nueva en donde lo que voy a hacer es tomar este y sub i, que es la marca de clase, y elevarla. Entonces tengo y sub i al cuadrado. Listo. Que no es nada más que coger entonces el valor que ya tengo, ¿cierto? Que es este señor, y multiplicarlo por el mismo. Eso quiere decir elevarlo al cuadrado. Listo. Perfecto. Miren, entonces aquí tengo ya este señor. Es simplemente seguir la regla al pie de la letra. Listo. Ya tengo el y sub i al cuadrado. Luego lo tengo que multiplicar por f sub i. Lo tengo que multiplicar por f sub i. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Listo? Multiplicar por f sub i. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, cuando multiplique por f sub i y su cuadrado, entonces si quiere lo hago aquí aparte. Entonces, cojo esta columna que ya tengo, que es y sub i al cuadrado, y la voy a multiplicar por f sub i. Sigo la fórmula al pie de la letra. O sea, este valor que ya tengo, lo voy a multiplicar por f sub i, la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, lo voy a multiplicar en este caso por 9. Y ya cojo cada uno de ellos y ya me va a hacer ese cálculo. Eso, sigo la fórmula al pie de la letra. Él está diciendo, coja y sub i, elévelo al cuadrado. Multiplíquelo por la frecuencia absoluta. Sume esos valores. Y lo que le dé, divídalo por la cantidad de datos. Al número que le dé, réstele la media aritmética al cuadrado. Sigue tal cual la regla como está. Entonces, ya tengo la multiplicación. Ahora me está diciendo que lo sume. Listo, voy a sumar esos valores. Entonces voy a hacer esa suma. Voy a decirle entonces que me haga esa suma, porque ahí me está diciendo la fórmula que haga esa suma. Listo, voy a hacer la suma entre estos valores. Voy a sumar estos valores. Listo, ya tengo entonces esa suma. Y con eso estoy cumpliendo este señor. Entonces voy a copiar a este señor de acá y la voy a llevar rápidamente para que nos demos cuenta cómo hallar la varianza. Entonces la tengo aquí, listo, la voy a copiar acá. Entonces ya tengo este valor, ya lo tengo, esta sumatoria ya la tengo. Entonces la varianza, ¿cierto? Que sería s al cuadrado, listo. La varianza, que sería nada más que s al cuadrado, sería igual entonces a la suma de este valor, que ya lo tengo acá, ya lo hice. Mira, esa suma ya la hice. Perfecto. ¿Cuál suma? De coger y sub i, que es la marca de clase, multiplicarla por la frecuencia absoluta, ¿cierto? Y ya tengo esa suma, este valor que está acá, ya lo tengo. Entonces voy a seguirlo simplemente. Entonces esto sería igual a esa suma de ese valor, ¿cierto? Entonces en este caso sería, ¿qué fila qué número es la que necesitamos? Este valor que ya calculamos, ¿cierto? Y lo voy a dividir entre n, el total de datos. Yo ya sé que estos datos son 60. ¿Listo? Voy a ponerle paréntesis
para que pues darle un poco de orden a las operaciones, y con eso ya estoy diciendo que ya tengo esta primera parte. Y sub i al cuadrado por f sub i, ya tengo esa suma de haber hecho esa multiplicación, pero para haber hecho esta multiplicación y esa suma primero tuve que calcular marca de clase al cuadrado, cada valor elevado al cuadrado, por eso lo hice marca de clase al cuadrado, luego calculé, seguí la fórmula al pie de la letra, ese valor que tú tienes allí, multiplíquelo por la frecuencia absoluta, y luego esta sumatoria quiere decir súmelo, sume ese dato. Entonces eso es lo que yo necesito, sumar esos datos, ya lo hice, y luego lo divido por la cantidad de datos que estamos trabajando. Luego le voy a restar, ¿cierto? A este dato le voy a restar, ¿quién? La media aritmética al cuadrado. Y ya la saqué, la media aritmética o promedio ya la saqué. Mírala, ya la tengo, la media aritmética. Me dio este valor. Entonces, listo. Cojo la media aritmética, ¿cierto? Cojo la media aritmética. Permítame a ver, venga a ver. Este valor es el que debemos trabajar acá. Ese valor, esa media aritmética, muy bien, perfecto, ahí lo tenemos, menos la media aritmética al cuadrado, quiere decir multiplíquelo por el mismo, o sea, otra vez por ese valor, listo, muy bien, por ese valor, le doy enter y tengo la varianza, listo, tengo la varianza, que es lo que me están pidiendo. Luego de calcular la varianza, pues este no tiene significado, me piden hallar la desviación estándar, y la desviación estándar es la más usada que la varianza. Me sirve para medir la concentración de los datos, qué tan desviado o variado están los datos, ¿cierto? Con respecto a la media, eso sí. ¿Y cómo lo hago? Le saco la raíz a ese valor, entonces luego le saco la raíz a este valor. Entonces la desviación, ¿cierto? La desviación no sería nada más que coger entonces y sacarle la raíz a ese valor que ya hemos hallado. Entonces esto sería igual a la raíz, ¿cierto?, del valor que ya calculamos nosotros acá atrás. Listo, cierro, enter, y me dio una desviación de 14.19. Las unidades se miden en las mismas unidades que está expresado la variable. La variable dice los datos están expresados en miles de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la desviación de los salarios son aproximadamente 14.000, ¿cierto? 14.900. Cuando multiplique este valor por 1000, ¿cierto? Para está en miles, entonces me va a decir que esto es 14.940 aproximadamente, es la desviación de los salarios de uno con respecto al otro. Están desviados eso. Entonces eso me sirve para hacer ese análisis en este ejercicio en particular. Entonces espero que les haya ayudado un poco, les haya servido un poco a aclarar las dudas que de pronto algunos tengan, y cualquier cosa no duden en contactarse, me escriben, ¿cierto? Y nos estamos viendo en una próxima. Un abrazo para todos.